Muy bien, el dato económico que tiene que ver con esto que mencionábamos también, ¿no? Con lo que arroja el INDEC, la variable económica que maneja el gobierno de Alberto Fernández, de la mano de su ministro de Economía, Sergio Massa, con precios justos lanzados en, bueno, algunos lugares de la Argentina. ¿Servirá esta metodología para paliar el conflicto inflacionario que tiene el país? Hablamos con Alfredo Blanco, ese economista, está junto a nosotros, nos visita. Alfredo, como siempre, gracias por el tiempo y por la comunicación. No, al contrario, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Alfredo, primero el dato del INDEC, antes de meternos con precios justos. Son números que uno parece ya normalizar, ¿no? Pero hay salarios, pensaba, ¿no? En esta situación de los médicos en la Argentina, ¿no? Un conflicto que se ha viralizado en todo el país con salarios que no llegan a este número, a estos 139.000 pesos para superar el umbral de pobreza que necesita una familia. ¿Qué hacer, no? Ante una situación de tanta distorsión de precios en estos momentos en el país, Alfredo. Bueno, es evidente que el problema de la inestabilidad del nivel general de precios, el crecimiento sistemático de los precios, el proceso inflacionario, en realidad es algo que el gobierno no logra dar en la tecla para resolver y da la sensación que más que nada se hacen improvisaciones. Y como bien se estaba señalando, en realidad cuando entramos a un régimen de inflación tan alto, estamos corriendo al 100% anual, en realidad es muy difícil que los salarios, algún salario puede llegar a acompañar la inflación, pero es muy difícil que se cumpla esa especie de objetivo, eslogan del gobierno de decir vamos a intentar de que el salario le gane al precio. Eso no ocurre y mi impresión es que va a ser bastante poco probable que se pueda finalmente lograr un sendero hacia estabilidad del nivel general de precios. El gobierno ha anunciado este nuevo intento que ahora se llama precios justos. Uno puede pensar, bueno, a lo mejor durante un mes, 2 meses, puede ser que se obtenga algún resultado, pero la experiencia dice que si uno no resuelve los otros factores que causan la inestabilidad de precios, el sistema administrado de precios llega un momento en que tiene demasiadas tensiones internas y no se puede sostener. Dentro de esas causas, bueno, se discute mucho, son muchas causas. Una cosa que siempre decía Guzmán, el anterior ministro, bueno, entre medio estuvo Batakis, pero digo, que solía decir con mucha frecuencia Martín Guzmán es que la inflación tiene múltiples causas, y eso es cierto. Pero bueno, entonces hay que tener un programa que tenga digamos, mucha consistencia interna y que sea un programa integral para eso. Si nosotros miramos la economía argentina, en realidad la inflación es solo un reflejo de desequilibrios muy marcados. Tenemos una situación fiscal todavía desordenada y además un tema que a veces no se toma mucho en cuenta es que para que la política económica tenga éxito, además de ser consistente, que haya consistencia entre lo que hace fiscalmente con el gasto, lo que se hace con la política monetaria, lo que se hace en materia cambiaria, digamos, además tiene que tener sustentabilidad política y credibilidad en los agentes. Y da la impresión que los agentes no le creen al gobierno y el gobierno entonces va tomando medidas aisladas que se asemejan mucho a una improvisación. Entonces ahí me dicen, ¿cómo creo que puede evolucionar? Yo creo que ya estamos en un régimen de inflación alta. En algún momento ese régimen de inflación alta termina deteriorando el poder de compra y se empieza a sentir, y ya hay algunos datos que lo muestran, que eso pega en el consumo, es decir, pega en la demanda agregada de la economía, y entonces la economía se desacelera. Y digamos, el escenario que aparece es un escenario que le llamamos estanflación, que es una situación muy difícil para la política económica de resolver, porque si se trata de reactivar pueden aumentar más rápidamente los precios, si se trata de controlar los precios puede profundizarse la recesión, en fin. Sí, creo que estamos en una situación muy compleja. El gobierno no tiene, si bien Massa respecto de sus predecesores tiene una ventaja grande y es que tiene todo en un ministerio, yo creo que eso es bueno, y además tiene más volumen político que los que lo precedieron, pero lo que sucede es que hay expectativas
realmente muy malas y no se cree en lo que el gobierno dice. El ejemplo típico es que se aprueba un presupuesto donde se supone que el año que viene vamos a tener 60% de inflación, y si uno mira las expectativas, por ejemplo, en el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, Claro. los 10 mejores, digamos, pronosticadores que participan de ese estudio están dando para este año arriba de 100 y para el año que viene claramente por arriba de 60. Entonces es un panorama realmente muy preocupante. Sí, sí, es poco creíble, los números lo decíamos, ¿no? También cuando se había hecho esa generación de proyección en el presupuesto 2023. Y pensaba en esto, Alfredo, mientras hablabas, te escuchaba con atención, también el rol de los ministros de Economía en las últimas dos gestiones de gobierno de Macri y de Alberto Fernández. ¿No han sido figuras que tengan peso en la economía en forma directa? Ministros de Economía, realmente, ¿no? Las dos gestiones de gobierno también han prescindido de ese papel. Bueno, en el caso de Macri, además creo yo, a partir de una visión equivocada, había una decisión de fraccionar el ministerio. Entonces había alguien que se ocupaba de la caja, digamos, de Hacienda, había otro que se ocupaba de industria, había otro que se ocupaba del programa de comercio y demás, y se decía, bueno, somos un equipo, pero bueno, eso puede funcionar en una economía que esté, digamos, con un funcionamiento macroeconómico más estable, pero en una economía con tantos desequilibrios como la nuestra, siempre los programas económicos que han logrado algún éxito, aunque sea temporal, han sido con un ministro, digamos, que ha tenido prácticamente poder de veto sobre el resto de los ministros. Digamos, si uno recuerda, en junio del 85, Surruil tenía, que lanzó el Plan Austral, tenía una inflación ese mes del 29% en un mes. Y llegó a diciembre con una inflación del 1% sin que haya recesión, pero tenía todo en su mano y fue un programa integral que además tuvo una reforma monetaria, en fin, pero digamos, uno puede buscar otros ejemplos. Digo, Cavallo, cuando largó la convertibilidad, era un ministro muy fuerte, ¿no? Sí. Tenía además todo el apoyo del presidente, de Menem, y él tomaba decisiones sobre todas las áreas, prácticamente. Claro, sí, con peso político. Y después de la crisis del 2001, el ejemplo obviamente es Roberto Labaña. Sí. Es decir, Roberto Labaña tenía también todas las áreas bajo su responsabilidad. En el caso del gobierno de Macri lo fraccionó, y en el caso del gobierno de Fernández, hasta la designación de Massa, digamos, había seguido digamos, la misma estrategia. Esas cosas de fraccionar demasiado traen problemas porque hay problemas de coordinación, porque hay que tomar medidas en todas las áreas, pero que no pueden ser en unas áreas adoptar medidas que vayan en contra de los objetivos de otra área. Entonces me parece que eso ha sido un problema, tal como vos lo decís, que se ha visto en las dos últimas gestiones claramente. Bien, sí, totalmente. Alfredo, como siempre, un gusto enorme hablar contigo. Gracias por el tiempo y por la posibilidad de la comunicación. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes.